Dice la palabra de Dios, en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados. Hermano, la palabra predestinado significa habiendo sido escogido, habiendo sido, hermano, seleccionado. La palabra, hermano, predestinado significa Dios tiene un plan, Dios tiene un propósito. Hermanos, en esta tarde pues vamos a, con la ayuda de Dios, pues la guianza de su Santo Espíritu, vamos a desarrollar pues este versículo. Dice Efesios, hermano, Pablo escribe a los Efesios. Pablo pues fue el escritor de este libro de Éfeso, y dice, en él asimismo tuvimos herencia. O sea que, hermano, Dios por su misericordia, no siendo nosotros nada, siendo nosotros pecadores, siendo nosotros, hermanos, gentiles, no siendo, hermano, un pueblo escogido, Dios tuvo misericordia de nosotros. Y dice la Biblia, tuvimos herencia, tenemos una herencia, tenemos un lugar que está preparado para aquellos que hacen la voluntad de Dios. Dice, habiendo sido predestinado, la palabra predestinado, habiendo sido escogido, habiendo sido, hermano, un pueblo que no era pueblo de Dios. Ahora, hermano, somos escogidos, somos, hermano, un pueblo adquirido por Dios, un pueblo santo, siendo ahora, hermano, pueblo de Dios, según dice, hermano, en San Juan 1:12 dice la palabra de Dios, mas a todos los que le recibieron, les dio, dice la palabra de Dios, potestad de ser hechos hijos de Dios. En otro tiempo no éramos hijos, éramos gentiles, éramos gente, hermano, que no tenía salvación, gente, hermano, que estaba destinado a la condenación. Pero mediante Jesucristo, mediante la sangre de Cristo en la cruz del Calvario, Dios nos compró con su sangre, Dios tuvo misericordia, hermano, y ahora nos ha hecho sus hijos, gloria al Señor. Y ahora dice la palabra de Dios, habiendo sido predestinado conforme al propósito del que hace todas las cosas. Habiendo nosotros, dice hermano, siendo escogidos, habiendo nosotros siendo malos, habiendo nosotros siendo personas, hermano, que no estábamos en esta condición de ser hijo de Dios, Dios tuvo misericordia y ahora, hermano, somos hijos de Dios, somos pueblo de Dios, somos un pueblo de Dios, hermano, que le alaba, que glorifica. Entonces, hermano, a veces nosotros pensamos, humanos que somos, es que yo no tengo un plan con Dios, es que Dios a mí no me ama, es que Dios a mí no me ha escogido, ¿por qué solamente al hermano? ¿Por qué solamente a la hermana Dios ha escogido? ¿Por qué yo no puedo? ¿Por qué yo no soy escogido? Yo no soy un siervo de Dios, yo no soy una sierva de Dios. Pero la Biblia dice, hermano, asimismo, dice, tuvimos herencia habiendo sido predestinado. O sea, hermano, de que nadie, hermano, vino a este mundo sin ningún propósito, sin ninguna meta, sino que Dios tiene una meta, Dios tiene un plan, Dios tiene un propósito para cada uno. Hermano, no estamos por casualidad, no nacimos, hermano, por casualidad, sino nacimos porque así fue, hermano, la voluntad de Dios, así fue el plan de Dios, hermano. Por eso en esta tarde no estamos por casualidad, estamos porque la voluntad de Dios es que seamos sus hijos. Y cuando estamos en la voluntad de Dios, hermano, es que fuimos escogidos para un propósito, fuimos escogidos, hermano, para una misión. ¿Cuál es la misión, hermano? Predicar la palabra de Dios. ¿Cuál es el propósito de Dios, hermano? La Biblia dice, no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos, dice la palabra de Dios, corramos al arrepentimiento. El plan de Dios, hermano, el propósito de Dios
Dice la Biblia, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos alcancemos salvación y vida eterna. La palabra de Dios dice, fuimos predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, conforme a la voluntad de Dios, conforme al que hace todas las cosas. Somos escogidos, somos llamados. Por eso es que, hermano, no todos tenemos el mismo ministerio, el mismo don. No todos, hermano, tenemos el mismo llamado, sino que así es la voluntad de Dios, hermano, conforme de aquel que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Según la voluntad de Dios, hermano, Dios nos ha llamado con un propósito. Dios nos ha llamado, hermano, para hacer su voluntad. Gloria al Señor. Dios nos ha llamado, hermano, para predicar la palabra de Dios. Dios nos ha llamado para poder, hermano, expandir su palabra. Por eso dice, hermano, conforme el designio de tu voluntad. Gloria al Señor. Entonces, hermano, Dios tiene un plan con cada uno de nosotros. Y a veces nosotros, hermanos, humanos que somos, decimos, hermano, es que yo no puedo trabajar, es que yo no puedo servir a Dios, es que eso no es para mí. Hermano, a veces nosotros, hermanos, pensamos que la palabra de Dios y que el ministerio, que el don solamente para los siervos de Dios, para las siervas de Dios. No, sino Dios nos ha escogido, dice, hermano, para poder, hermano, hacer su voluntad, como dice, hermano, según el designio de su voluntad, según la misericordia de Dios, hermano, para cada uno de nosotros. Fuimos criados, fuimos formados para un propósito de Dios, hermano. Dice el versículo 12, dice, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Hermano, Dios nos escogió para alabanza. Dios nos escogió para servir. Dios nos escogió, hermano, para que le adoremos, para que le sirvamos, para que le obedezcamos, hermano. Amén, hermano. Por eso dice, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Por eso es importante, hermano, alabarle. Es importante, hermano, servirle, hermano. Gloria al Señor. No, hermano, no dejemos por un momento de servirle a Dios, sino alabémoslo, porque fuimos criados, dice, hermano, para alabanza de su gloria, nosotros, los que primeramente esperábamos en Cristo. Gloria al Señor. Esto es, hermano, la grandeza, es la bendición de Dios para nosotros, que fuimos criados para alabanza de su gloria. Dice el versículo 13, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de verdad, el evangelio de vuestra salvación, habiendo creído en Él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Mire, hermano, gloria al Señor. La palabra de Dios dice, no solamente fuimos escogidos, no solamente, hermano, Él nos llamó con un propósito, nos llamó con un plan, nos llamó, hermano, para servirle, para predicar su palabra, para adorarle en medio de la alabanza, sino también dice, fuimos sellados por el Espíritu Santo. Cuando somos sellados, hermano, gloria al Señor, es porque el Espíritu Santo está con nosotros. El Espíritu de Dios está en nuestra vida, está en nuestro corazón. Por eso, hermano, habiendo, dice, hermano, gloria al Señor, vuestra salvación, habiendo creído en Él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. No solamente, hermano, fuimos escogidos, sino fuimos sellados con el Espíritu Santo. Gloria al nombre del Señor, porque fuimos escogidos y fuimos sellados con su Santo Espíritu. Así que, hermano, tú no eres cualquier cosa, no somos una cosa simplemente, sino somos sellados por el Espíritu Santo. Y cuando somos sellados por el Espíritu Santo, es porque le pertenecemos a Él, es porque le conocemos a Él, es porque sabemos de sus obras, sabemos de sus prodigios. Por eso dice, hermano, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa.
Gloria al Señor, gracias a Dios, hermano. Fuimos sellados gratuitamente, fuimos sellados. Eso quiere decir, hermano, que le pertenecemos a Dios, hermano. Eso quiere decir que ya no nos pertenecemos a nosotros mismos, sino le pertenecemos a Dios. Gloria al Señor. Cuando tenemos el sello del Espíritu Santo, es porque, hermanos, le tenemos el respaldo de Dios. Tenemos, hermanos, la bendición de Dios. Es porque, hermanos, cuando predicamos, cuando vamos a orar por las necesidades, Dios nos respalda, Dios obra a través, hermanos, de las oraciones, porque somos sellados, somos, hermanos, gloria al Señor, un pueblo de Dios que le alaba y que le glorifica. Por eso dice, fuiste sellados con el Espíritu Santo. Bendito el nombre del Señor. Démosle gracias a Dios porque fuimos sellados. Fuimos, hermanos, primeramente fuimos escogidos. No siendo nada, fuimos escogidos. Y ahora dice la palabra de Dios, fuiste sellado con el Espíritu Santo. Qué precioso cuando el Espíritu Santo está en nuestro corazón. Qué precioso cuando el Espíritu Santo, hermano, está en nuestra vida. Dios, hermano, nos consuela. Hay momentos difíciles, momentos, hermano, que a veces encontramos nosotros sin salida, nos encontramos sin ninguna respuesta, sin ninguna salida. Pero luego, hermano, empezamos a orar, empezamos a clamar a Dios. Y Dios, hermano, nos responde. Dios nos sana, Dios nos libera, hermano. ¿Por qué? Porque somos sellados con el Espíritu Santo. Gracias a Dios, ¿verdad? Por su Santo Espíritu. La Biblia dice, hermano, cuando Jesús se fue, dice, me voy, pero yo no los dejaré huérfanos. Mandaré un consolador, que es el Espíritu Santo, que estará con vosotros, dice, todos los días, hasta el fin del mundo. El Espíritu Santo no solamente está en un momento, no solamente un día, sino el Espíritu Santo está con nosotros todos los días. El Espíritu Santo nos acompaña, el Espíritu Santo nos guía, el Espíritu Santo nos cuida. Por eso vale la pena, hermano, ser sellados por el Espíritu Santo. Vale la pena obedecer su palabra, porque cuando estamos en obediencia a su palabra, hermano, tenemos esta promesa, tenemos esa bendición de que el Espíritu Santo está con nosotros. El Espíritu Santo nos guía, el Espíritu Santo, hermano, nos ilumina. Por eso, hermano, vale la pena tener el Espíritu Santo. Fuimos sellados con su Santo Espíritu, el Espíritu Santo de la promesa, dice, hermano. ¿Cuál es la promesa de Dios? La promesa de Dios, hermano, que un día alcanzaremos salvación. Si somos fieles, si somos obedientes, si le servimos a Dios de corazón, la Biblia dice que un día Él nos dará la herencia incorruptible. ¿Cuál es la herencia incorruptible? Es la salvación, es la vida eterna, que no la vamos a conseguir con ningún dinero de este mundo, no lo vamos a conseguir por ningún precio, sino solamente por obedecer, por servirle, alabar su palabra. Dice también, hermano, el versículo 14, dice que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la promesa adquirida para alabanza de su gloria. Dice, hermano, que es las arras de nuestra herencia. El Espíritu Santo, hermano, es una arra, es una defensa. El Espíritu Santo, hermano, es una espada. El Espíritu Santo, hermano, es algo que debemos de tener todos los cristianos. No solamente uno, sino todos los cristianos debemos de tener, hermano, el Espíritu Santo. Y dice la palabra de Dios, hermano, que es las arras de nuestra herencia, es la espada, es la promesa de Dios, hermano. Es a Él el que nos va a guiar, nos va a llevar a la vida eterna, la herencia, dice, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria.
Así que hermano, vale la pena ser escogido. Ustedes, hermana y hermano, es un escogido de Dios. Usted no es cualquier cosa. Quizás, hermano, en el mundo, hermano, no todos nos aprecian, no todos somos queridos, pero lo más lindo que tenemos es la presencia de Dios. Lo más precioso que usted tiene, hermano, la vida eterna. Usted tiene, hermano, el sello del Espíritu Santo. Somos sellados, somos guiados por su Santo Espíritu. Así que, hermano, esto nos debe de dar gozo, porque no somos, hermano, cualquiera, sino somos pueblo de Dios. Así que, hermano, que Dios nos ayude, que Dios nos dé fuerza para obedecer su palabra. Si somos obedientes a tu palabra, tendremos el sello del Espíritu Santo. ¿A quienes son los que el Señor va a sellar? A sus hijos. Un sello, hermano, nos respalda, nos garantiza de que somos propiedad de Él. Por eso, hermanos y hermanas, vale la pena obedecer a Dios, vale la pena servirle, vale la pena, hermano, seguir su palabra, porque la Biblia dice que fuimos escogidos, fuimos predestinados para ser sus hijos, para ser su pueblo, para ser sus siervos, hermano. Fuimos escogidos, así que denle gracias a Dios. Dios te ha dado, hermana y hermano, un ministerio, te ha dado un don, y a través, hermano, de la palabra de Dios te respalda. A través de la palabra de Dios, Dios obra en ti. Dios obra cuando hay oraciones, hermano. Es porque fuimos escogidos según dice la palabra de Dios, la voluntad de Dios. Según, hermano, fuimos predestinados conforme al propósito. Dios tiene un propósito con nosotros, hermano. Dios tiene un plan. Dios tiene un propósito. Esperamos, hermano, que Dios, pues, verdad, nos ayude, que Dios, pues, verdad, siga bendiciendo y llegue en tu mente, en tu corazón, de que Dios tiene un plan contigo. Quizás no lo has descubierto, te has dado cuenta, hermano, quizás has dicho, pero ¿cuál es el plan que Dios tiene conmigo? ¿Cuál es el llamado? ¿Cuál es lo que Dios me ha dado? Sigue orando, sígale pidiendo a Dios y Dios te va a revelar, Dios te va a mostrar, Dios te va a guiar con su Santo Espíritu. ¿Cuál es el plan? ¿Cuál es el propósito que Dios tiene para contigo? No nada más fuiste criado, dice la palabra de Dios. Fuimos criados, fuimos formados con un propósito. Así que, hermano, en esta tarde, que Dios nos bendiga, que Dios nos ayude, que Dios, pues, verdad, nos dé fuerza, nos dé valor y nos dé, hermano, el sello de su Santo Espíritu, porque si somos sellados por su Santo Espíritu, lo tenemos todo, hermano, no nos hace falta nada. El sello garantiza de que somos pueblo de Dios, de que somos escogidos de Dios. Así que en esta tarde, que Dios los bendiga, que Dios los ayude, donde quiera que se encuentre. Damos gracias a Dios por tu palabra. Damos gracias a Dios, hermano, porque todavía tenemos oportunidad de escuchar palabra de Dios. Así que en esta tarde vamos a orar por la palabra de Dios. Si usted, pues, escuchó la palabra de Dios, si esta palabra, pues, ha sido de bendición, que Dios nos ayude, hermano, que Dios nos siga ayudando, que Dios nos siga fortaleciendo, que Dios, pues, siga obrando en nosotros, porque somos humanos, pero con la ayuda de Dios somos más que vencedores. Vamos a decir, hermano, como dijo Pablo, en Cristo somos más que vencedores. Vamos a orar en esta tarde. Padre, que estás en tu trono de gloria, muchas gracias, Señor, por tu palabra que hemos escuchado, hemos compartido tu palabra. Gracias porque somos tu pueblo. Gracias porque fuimos escogidos. Gracias, Padre, porque tuviste misericordia de nosotros. Oh Dios, gracias, Señor amado, porque somos escogidos y fuimos sellados por tu Santo Espíritu. Ayúdanos, Señor, a que este sello permanezca, a que estemos siempre, Padre, sirviéndote. Mira tu pueblo, Señor, mira tus hijos que escucharon tu palabra. Tú conoces, Señor,
la vida de tu pueblo, la vida de tus hijos. Solamente te pido, Señor, siga ayudando, siga respaldando. No permitas, Dios mío, que perdamos la fe, que perdamos la confianza, sino fortalece nuestra vida. Ayúdanos, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. En ti, dice tu palabra, somos escogidos, somos Padre, según tu voluntad. Fuimos, Padre, sellados por tu Santo Espíritu. Muchas gracias por tu palabra. Ayúdanos a seguir adelante, ayúdanos a permanecer en tu palabra, Señor, que siempre nos respalde, siempre nos guíe, donde quiera que nos vamos, donde quiera que vayamos, que tu Santo Espíritu, Señor, esté con nosotros. Muchas gracias por los que escucharon, muchas gracias, Señor, a todo tu pueblo. Ayúdame, Señor, de poder estar siempre aquí en la radio. Muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Así que, hermanos, pues una bendición poder estar en esta tarde. Que Dios los bendiga, que Dios